Cuando ustedes cogen un pedazo de piel de cerdo, lo que ustedes están comiendo básicamente casi es el 42% de grasa. Por eso nosotros dentro de alimentación molecular clasificamos la piel del cerdo dentro de la lista azul, porque es una grasa literalmente. Ya cuando cogemos una porción diferente del cerdo, un poco más limpia, en este caso de grasa, hablamos de algo más proteico, porque la composición cambia dependiendo del corte muscular o el corte del animal que se tienda a consumir. Recuerden que el cerdo, básicamente, para las personas que consumen animales, pues básicamente es un animal que no se desperdicia en absoluto. Se consume casi que gran parte de sus tejidos en extensión, sus cachetes, sus orejas, su piel, sus cascos, y es un animal que básicamente no se desperdicia casi que nada en su extensión en el consumo alimenticio. Entonces, por eso, dependiendo de la posición del pedazo de carne que se obtenga del animal, asimismo va a ser su composición, o proteica o grasa. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Entonces, en este caso, aquí vemos una clasificación de alimentación molecular del cerdo, chicharrón, cocido con su propia grasa. Estamos hablando más o menos del 42% de grasa, por eso tenemos que clasificarlo dentro del grupo azul. Entonces aquí vemos qué pasa cuando una persona consume chicharrón. Básicamente la carne roja en algunas personas pues efectivamente tiene una predisposición que esas personas tienen una microbiota intestinal que es sensible a la colina, que básicamente hace parte de las carnes rojas, y puede producir una sustancia que se llama trimetilamina. Esa trimetilamina no está presente en todas las personas, porque todas las personas tenemos una carga microbiológica diferente en nuestra flora intestinal. Por eso en esa gráfica se hace referencia al tracto digestivo de la persona. Cuando la persona consume carne roja, generalmente en algunas personas, generalmente más que todo hombres, más que mujeres, se tiende a producir trimetilamina, y esa trimetilamina, generalmente en presencia de bacterias, se oxida y da un compuesto que se llama trimetilamina de óxido o epóxido. Y esto termina generando esto que se llama la aterosclerosis, que ustedes están viendo ahí, y está muy asociado con el cáncer colorectal. Ese cáncer colorectal básicamente es más prevalente e incidente en hombres que en mujeres. Por eso tiene mucho que ver con la flora intestinal de la persona. Entonces, ¿qué quiere decir esta revista en esta publicación? Que un pedazo de chicharrón no es del todo agresivo desde el punto de vista del colesterol que tiene, o sea, de la grasa que lo compone, sino de esos aminoácidos particulares que en presencia de ciertas bacterias pueden oxidarse y generar placa aterotrombótica, que no necesariamente tiene que ver con una molécula de colesterol. Ese infiltrado que ustedes están viendo acá en esta vía arterial, básicamente, si ustedes se dan cuenta, es una parte de grasa lipídica, pero el resto son células que están construyéndose encima como un tejido nuevo, que es lo que está haciendo que se presenten reacciones de inflamación y que no se produzca esa sustancia relajante que es el óxido nítrico. Entonces, por eso gran parte de los problemas que tenemos que tratar ahora con las personas que tienen enfermedad aterotrombótica no es que dejen de comer colesterol, ni que dejen de comer fuentes de colesterol, es que tenemos que identificar cuál es la causa. Por eso yo siempre les digo cuando inicio estas conferencias, que no nos quedemos en el síntoma, vamos a la causa. Realmente, si sabemos la causa de por qué a una persona se le tapó una arteria, en este caso, si conocemos, por ejemplo, que fue por un exceso de trimetilamina de óxido, no tendríamos que someter a un paciente realmente a una dieta de eliminación, en este caso donde se le quitan las cosas, sino es más bien enseñarle a usar lo que está comiendo. No combinar, en este caso, si yo tengo una persona que le gusta comer piel de cerdo o chicharrón, pues deberíamos intentar que esa persona, en la medida de ser posible, podamos cambiar su nicho microbiológico, en este caso cambiar su población de bacterias para que no se produzca la sustancia trimetilamina, y en la medida de ser posible no hacer convergencia de moléculas de su mismo grupo,
Entonces, si al paciente le gusta el chicharrón, no podríamos dejarlo en ese mismo plato con un aceite vegetal, por ejemplo, con el aceite que se hace el arroz, porque ahí habrían dos grasas, una animal y una vegetal, y en este caso hay convergencia de moléculas. ¿Qué sucede cuando una persona combina, por ejemplo, una grasa animal con una grasa vegetal? Lo que sucede es que nuestro cuerpo comienza a producir más kilomicrones, y los kilomicrones producen más secreción de insulina, que es lo que vamos a ver más adelante en unas diapositivas, donde siempre hablamos de por qué la convergencia molecular es más relevante que el hecho de quitar un alimento. En esta revista que les estaba mostrando en las diapositivas, ahí se ve cómo se forma una placa aterotrombótica. Fíjense que nosotros desde que nacemos comenzamos a formar placa, ¿sí? Esa placa aterotrombótica básicamente es clínicamente silenciosa, es decir, no tiene ningún tipo de síntomas, y esos síntomas comienzan a presentarse después de la tercera década de vida, pero la persona ha comenzado a producir placa básicamente antes de los 10 años, por patrones de alimentación, no por el exceso de algún consumo en específico. Fíjense que más o menos sobre los 10 años ya un niño puede llegar a comenzar a tener estrías de grasa en sus arterias, que hace que se produzca disfunción endotelial y iniciación de una cosa que es la placa y la disfunción del tejido. En este caso, la producción de óxido nítrico probablemente ya no se esté dando de forma habitual. Ahí podemos tener algunos síntomas como el estancamiento en el crecimiento, la baja estatura, y eso lo podemos determinar en estos equipos de consulta de nutrición clínica como son los InBodies. Aquí vemos, por ejemplo, que ya una persona de 20 a 30 años ya comienza a formar placa fibrótica, y podemos extender esa placa en otras partes. Y ya la persona de 30 en adelante comienza a tener eventos clínicos, lo que llamamos angina, un preinfarto, un infarto ya como tal, y aquí ya vamos a tener una oclusión total de la placa. Y aquí vemos entonces una claudicación intermitente, una angina, y ahí ya tenemos los síntomas que nos obligan a consultar. Ya la persona por encima de la década de los 50, los 60 años, ya puede llegar a tener una ruptura, una fisura y una trombosis que ya hace básicamente que sea mucho más masivo el daño. Entonces, por eso fíjense que una enfermedad crónica es silenciosa, no tiene síntomas, y generalmente las personas cuando consultan ya consultan en estadios muy avanzados donde la calidad de la información que recibe muchas veces no es la mejor, porque simplemente se someten a dietas o fármacos que lo que van a bajar es un síntoma. Estamos bajando el colesterol, cuando, si ustedes se dieron cuenta en la presentación que les acabo de hacer, el colesterol ni siquiera se nombra en los sucesos bioquímicamente y molecularmente relevantes de la enfermedad aterosclerótica, ¿sí? Entonces, por eso es importante que salgamos un poco de este contexto de quitar alimentos, de no consumir alimentos, de tomar fármacos, de hacer dietas, si no sabemos usar las moléculas. ¿Qué causa que una persona realmente comience a formar todos estos sucesos de envejecimiento, alteraciones del óxido nítrico, elevaciones del ácido úrico? La convergencia molecular. Por eso esta investigación desde hace 15 años se ha basado en la educación, en el uso, en la calidad realmente de lo que la persona consume como alimento, y no combinarlo con otro de su mismo grupo para contener ese avance hormonal agresivo que lleva a la formación de estas citoquinas, de este medio ambiente proinflamatorio que llevan a una persona a una enfermedad crónica.